Muy buenos días, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, es un gusto poderlos saludar. En este día o en estos días quiero compartirles un estudio que estoy haciendo sobre el Apocalipsis. El Señor Jesús le dijo a Pablo en visión que enviara 7 cartas a las 7 iglesias que habían en esa época. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, en esta hora me coloco delante de tu presencia para darte honra, gloria, alabanza y adoración, y para decirte, Señor del cielo, que reconozco que no soy nada ni nadie delante de ti, que solamente soy un siervo más, al cual tú te has placido llamar, así como llamaste a tu siervo David. Señor, te doy gracias por la sabiduría y el entendimiento que tú nos estás dando cada día. Danos el discernimiento espiritual para entender y comprender tu palabra cada día más. Y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores de la misma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis 1, versículo 17 nos dice lo siguiente. Cuando le vi, dijo el apóstol Pablo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para eso fue que el Señor Jesús bajó al infierno, para reclamarle al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Él lo está diciendo acá. Él tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Las 7 estrellas que el Señor Jesús dice son los ángeles, son los pastores que habían en ese momento en aquellas iglesias. Las 7 estrellas son los 7 pastores que dirigían, que eran la cabeza de cada iglesia en esa época. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros que el Señor Jesús le mostró al apóstol Pablo son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles y los candeleros son las iglesias. Él le envió un mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. O sea, escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré de tu mano, y quitaré tu candelero, quitaré tu iglesia de tu mano, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este fue el mensaje que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo que le enviara al ángel, al pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces decimos, el Señor dice, yo conozco tus obras. Él conoce realmente nuestro corazón.
Él conoce quiénes somos, conoce lo más profundo de nuestra mente, lo más profundo de nuestro corazón, porque Él es omnisciente, omnisapiente, omnividente. Él lo conoce y lo sabe todo. Por eso Él dijo: yo conozco tus obras. No podemos engañarlo. Esta iglesia trataba de vivir en santidad y no soportaba el pecado. No se rendía. Era una iglesia activa. Tenía mucho conocimiento en la doctrina, en la palabra del Señor, y trabajaba mucho. Los nicolaitas, a los que se refiere, no se puede saber aún quiénes eran. La palabra Nicolás, Nico, significa vencedor. Laos significa pueblo. Posiblemente eran personas o grupos de personas que seducían a los cristianos a vivir una vida de libertinaje. Lo mismo que está pasando en nuestros días. Muchas iglesias se han convertido en iglesias de libertinaje, donde ya no danzan para el Señor, sino hacen bailes diabólicos, bailes satánicos, metiendo el reggaetón, metiendo muchos géneros de música que el mundo tiene en este momento. Eso es libertinaje. Esta iglesia en esa época también estaba llena de libertinaje por causa de los nicolaitas, como hoy en día, donde algunos dicen que nada es pecado. Algunas iglesias dicen que ya el adulterio, que la fornicación no es pecado, que la laxivia no es pecado, que las borracheras no es pecado, que ninguna inmundicia es pecado, que delante de la presencia del Señor todos somos santos y que todos somos hijos de Dios. A nosotros nos dicen que somos anticuados por predicar la palabra del Señor. No importa, para eso el Señor nos llamó, para predicar su palabra, y lo que el mundo diga de nosotros es lo que menos nos debe de interesar, porque el mundo y sus cosas pasarán. Mas nosotros no, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. El Señor reconoció en esta iglesia que era trabajadora, era una iglesia de trabajadores, vivían en santidad, conocían la palabra, estaban dispuestos a sufrir por el Señor sin desmayar. No se dejaban llevar por las personas que usaban la libertad como excusa para el pecado. Pero les dijo que nada era superior al amor. La Biblia lo dice, que nada es superior al amor, que todas las cosas pasarán, que nosotros podemos predicar la palabra, que nosotros podemos alabar al Señor, que nosotros podemos adorarlo, que podemos tener obras, que podemos hacer muchas cosas, pero si en el corazón de nosotros no hay amor, de nada nos sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor todo lo soporta, el amor no se envanece, nos dice la Biblia. El Señor dice también, si no tenemos amor, no somos nada, en pocas palabras. Ellos perdieron su primer amor. No significa que lo hayan perdido, sino que se habían olvidado de él. Lo dejaron a un lado. Dejaron su primer amor a un lado. Eso les dice a la iglesia de Éfeso. El Señor les reclamó que ya no lo amaban, sino que se habían alejado de él. No físicamente, porque estaban en la iglesia, iban a hacer los cultos cada día, se congregaban. Entonces no era físicamente lo que el Señor decía, a lo que él se refería. Se refería que lo habían dejado, lo habían alejado de su corazón. Porque ellos aún estaban en iglesia, aún practicaban la doctrina, pero no estaba el Señor en su corazón. Esto significa que habían descuidado la relación con Dios. ¿Hace cuánto que nosotros decimos que somos cristianos, pero llegamos tarde a la iglesia, nos sentamos y no le ponemos cuidado a la predicación, tal vez nos ponemos a comer chicle porque nos coge el sueño, tal vez no llevamos la Biblia,
o tal vez la escondemos, tal vez miramos lo que hacen los demás y no miramos lo que hacemos nosotros. Eso es dejar el primer amor. No es suficiente estar dentro de la iglesia, alabarle, danzar para Él, cantarle. Si Él no está en nuestro corazón, de nada nos sirve. A eso se refería el Señor. Nuestro cristianismo, o el de ellos, se había vuelto seco, pesado, sin emociones. Pero Él les dijo, y nos dice a nosotros también, recuerda de dónde has caído. Podemos hacer memoria de nuestra relación con Dios cada día de nuestra vida. No podemos olvidar quiénes somos delante de Él. Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos compró con su sangre preciosa. Nos hizo reyes y sacerdotes. Tú y yo somos reyes y sacerdotes delante de su presencia. Por eso Él está en la obligación de exigirnos que no nos alejemos de Él, que no nos olvidemos de Él. Debemos estar siempre llevando su primer amor, ese primer amor en todas las áreas de nuestra vida. Cuando estábamos enamorados de Él, hacíamos muchas cosas, ayunábamos, vigilábamos, danzábamos. Esa relación es la que Él estaba pidiéndole a esa iglesia. Se habían olvidado de todo eso. La relación del Señor es parecida a la relación que nosotros tenemos en el matrimonio. Es necesario recordar esos buenos momentos, esos tiempos en los cuales nosotros como hombres estábamos conquistando a la esposa, bueno, los que la tienen. Esa relación es la que no debemos olvidar después de casados. Amarla, cuidarla, llevarle un detalle, un chocolate, una rosa. Esa relación que nosotros tenemos con la mujer que amamos es la misma relación que el Señor Jesús le estaba pidiendo a la iglesia en ese momento. Ellos se habían olvidado de cómo habían llegado delante de su presencia, de cómo lo habían conquistado. Nosotros delante de Él somos sus hijos, somos como ese bebé cuando se acerca a la mamá y le pide. Eso es lo que somos delante del Señor. Él estaba recalcando a ellos eso, que no se olvidaran de esa relación. También les decía que tenían que arrepentirse, quitar el desinterés, ese enfriamiento, el desgano, ese desasosiego que tenían. Que recuperaran lo que habían perdido o lo que habían olvidado, que se pusieran en acción. En nuestro tiempo también podemos encontrar iglesias como la de Éfeso. Han olvidado su primer amor. Esmirna han sufrido persecución y han tenido temor al sufrimiento. También encontramos iglesias como la de Pérgamo. Han sido tolerantes al pecado. Se han apartado de la pureza doctrinal. Iglesias como la de Tiatira han contemporizado con el mundo y se han vuelto inmaduros, irracionales. También encontramos iglesias como la de Sardis, que han murmurado, iglesias moribundas que están a punto de morir. También iglesias como la Odisea, que son autocomplacientes al pecado. Ya no existe el pecado para ellas. Estas son amonestaciones que nos sirven a nosotros también para que el juicio de Dios, que empieza primero por su casa, no llegue a nosotros. Porque la Biblia lo dice, el juicio de Dios empieza primero por la casa de Él. Y Él dice, si con dificultad se salvan los justos, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Él les habla, Él les dijo a esas iglesias en esa época, haciéndoles un llamado de atención. Ese llamado de atención también sirve para nosotros, porque las estaba exhortando. Esa exhortación también sirve para nosotros en nuestra época, para que nosotros no olvidemos su palabra. Esa exhortación que comienza con las palabras, el que tiene oídos, oiga, tenemos que también tomarla nosotros. En Éfeso le rendían culto
a Artemisa, Diana de los Efesios. Esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo, él mismo estableció esta iglesia en su época. También estuvieron predicadores de esa época como Timoteo, Aquilas, Priscila y Apolos. Esta ciudad, que una vez fue poderosa, hoy es un montón de ruinas. Todo fue destruido, fue acabado. También vemos cómo el Señor Jesús se presenta andando entre las iglesias, examinando con sus ojos de fuego su condición espiritual. Él lo ve todo, Él lo mira todo. Nosotros no podemos escondernos delante de su presencia. Podemos huir, como lo hizo Jonás, pero delante de su presencia nunca nos podremos escapar. Él estaba andando en medio de las 7 iglesias y mirando su condición espiritual con sus ojos de fuego. Mientras lo hace, Él sostiene a los pastores de cada iglesia en su mano. Él juzga a su iglesia antes de juzgar el mundo. El trigo se va para el cielo y la cizaña se queda en la tierra, mis amados hermanos. Este fue el mensaje que el Señor Jesús le envió a la iglesia de Éfeso. Estoy estudiando las 7 iglesias y quiero compartirles cada día lo que pueda investigar sobre cada una de ellas, mis amados hermanos. Porque tal vez en muchas ocasiones estudiamos la palabra del Señor y no la podemos entender por falta de tiempo. En mi caso particular, he escudriñado la palabra del Señor tal vez 5 o 6 veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay muchas cosas que por falta de tiempo o por leerla a la ligera, no las he podido entender. Este tiempo que el Señor nos ha dado de refrigerio ha sido no solamente para limpiar su iglesia, para limpiar su casa, para limpiar el mundo. También nos ha servido para todos aquellos que nos gusta escudriñar su palabra, para todos aquellos que tenemos hambre y sed de su palabra, escudriñarla cada día más y entenderla un poquito más. Para eso nos ha servido el tiempo, porque la Biblia dice, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Yo les aconsejo en el nombre poderoso de Jesucristo y en el amor del Señor, que utilicen estos días que nos faltan de cuarentena para escudriñar su palabra, para estar en familia. Como les dije hace algunos días, para amar a nuestros hijos, para amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, para hacer cosas que no podíamos hacer por falta de tiempo, por nuestro trabajo, porque a veces nos olvidamos de quiénes son los que tenemos alrededor y los hacemos a un lado. Y cometemos muchos errores de los cuales tal vez nos toca arrepentirnos más tarde. Aprovechemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, aquellos que las tienen. Yo sigo orando por la mía porque sé que el Señor la tiene. Entonces, mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente, que el Señor los fortalezca, que el Señor los llene de sabiduría, de entendimiento y de dominio propio. Este tiempo no es para estar peleando en familia, para estar agarrados, para estar disgustados. Este tiempo es para armonizar. El Señor está restaurando los hogares, está restaurando las familias, porque el Señor la constituyó desde el huerto del Edén. Si el Señor no amara a las familias, simplemente hubiera dejado a Adán solo. Pero el Señor le dio una mujer, le dio una esposa. Por eso Él ama a las familias. Y por eso es que Satanás tomó como objetivo militar a las familias para destruirlas, para aniquilarlas, porque el Señor las ama, porque el Señor las bendice y porque son el núcleo de la sociedad y el núcleo fundamental en toda iglesia. Las iglesias se constituyen de familias. Las iglesias se constituyen de hogares, de un esposo, de una esposa y de sus hijos. Esa es la norma que el Señor Jesús, que el Dios de los cielos, dejó fundamentada desde el huerto de Edén, desde la creación del mundo. Mis amados hermanos,
Les envío un abrazo y una bendición especial y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que en este día, que en esta semana se abrirán las puertas y ventanas de los cielos y que el Señor enviará su lluvia temprana y tardía para bendecir toda obra de nuestras manos, porque Él dice que desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Él nos llamó para ser cabeza y no cola. Él nos llamó para bendecirnos. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. En el nombre de Jesús de Nazaret, que el Señor los continúe bendiciendo, mis amigos y hermanos. Bendiciones.